Bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia fascinante. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje por la historia. Nacida en el majestuoso Palacio Real del Alcázar en Madrid, el 12 de julio de 1651, Margarita Teresa, conocida en inglés como Margaret Teresa, fue la hija de un linaje real de poder inmenso. Su padre, el rey Felipe IV, había gobernado España desde 1621, habiendo accedido al trono cuando aún era un joven de apenas 15 años. Este monarca, apodado el Rey Planeta, debido a la vasta extensión del Imperio español, veía su reino extendido por casi todo el continente americano, con dominios en Centro y Suramérica, las islas más grandes del Caribe, las Filipinas, vastas regiones de Asia y algunas costas en el oeste de África. Su madre, Mariana de Austria, también conocida como María Ana de Austria, era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y del rey de Austria, y provenía de la poderosa Casa de Habsburgo, una dinastía que, surgida de los rústicos territorios fronterizos de Suiza y Austria, en la época medieval, había conseguido, a lo largo de los siglos, conquistar gran parte de Europa a través de hábiles alianzas matrimoniales y estrategias políticas. La familia Habsburgo, conocida no solo por su extensión territorial, sino también por la práctica de la endogamia, había instaurado una tradición que, generación tras generación, selló alianzas a costa de la salud de sus miembros. Esta costumbre de casarse dentro del mismo círculo familiar, que inicialmente sirvió para afianzar el poder y la cohesión de la dinastía, terminó desencadenando consecuencias genéticas devastadoras. De hecho, en el caso de Margarita Teresa, las uniones consanguíneas se manifestaron de manera trágica. Sus padres, que compartían un vínculo de parentesco extremadamente estrecho, fueron tío y sobrina, lo que resultó en la producción de 5 hijos, de los cuales 3 perecieron en la infancia. Solo sobrevivieron Margarita y su hermano menor, Carlos, quien en inglés fue conocido como Charles. La vida de Carlos se vio marcada por graves deformidades. Padeció un envejecimiento prematuro, una desfiguración mandibular grotesca y un deterioro intelectual tan acelerado que llegó a ser apodado el Embrujado, pues muchos en la corte atribuían sus condiciones físicas y mentales a hechicerías, sin comprender la verdadera causa genética. A pesar de haber nacido en un ambiente de esplendor y privilegios en el Palacio del Alcázar, Margarita Teresa no pudo escapar la maldición de la inbreeding, conocida popularmente como la maldición de los Habsburgo. Su infancia transcurrió en un entorno de opulencia, rodeada de lujos y atenciones casi ilimitadas, con un séquito de sirvientas y criados que se encargaban de todos sus caprichos. Desde pequeña se le ofrecieron las mejores oportunidades educativas, recibiendo instrucción en varios idiomas, entre ellos el alemán, para poder comunicarse con sus parientes de la rama austriaca de la familia, y el latín, lengua sagrada y símbolo del saber en aquella época. Sin embargo, pese a la refinada educación y al ambiente de cortesía en el que fue criada, la joven princesa se vio confinada en una rigidez protocolaria que dictaba cada uno de sus movimientos, palabras y gestos, característicos de la implacable etiqueta de la corte madrileña. La imagen de Margarita Teresa fue inmortalizada en numerosas ocasiones por algunos de los más destacados pintores de su tiempo. Uno de los retratos más célebres que se le hizo es el famoso Las Meninas, originalmente conocido como La familia de Felipe IV. En este magistral cuadro, el pintor Diego Velázquez no solo plasmó la belleza y elegancia de la infanta, sino que también capturó la complejidad de un entorno en el que la figura de la pequeña princesa era observada de manera silenciosa y profunda por diversos personajes del entorno real, entre ellos una figura que se puede interpretar como el propio Velázquez, quien aparece en la composición. La pintura, considerada una obra maestra de la pintura barroca,
refleja la sofisticación y la jerarquía estricta de la corte española, donde incluso una figura con enanismo, como la de la cortesana Marie Barbola, recibía un retrato con dignidad y profundidad, alejándose de la tendencia de representar a estos personajes simplemente como objetos de burla o entretenimiento. Aunque la vida de Margarita Teresa estuvo llena de lujos, el destino le tenía reservados episodios de dolor y tragedia. Desde muy temprana edad se comenzó a gestar una intriga en la corte española sobre quién sería su futuro esposo. En aquella época, las uniones matrimoniales no se basaban en el amor, sino en el interés político y en la consolidación de poder. Siendo la única hija saludable de una unión marcada por las consecuencias de la consanguinidad, Margarita Teresa se convirtió en una pieza clave en el ajedrez diplomático de la época. En un momento, se barajó la posibilidad de que se casara con el rey Carlos II de Inglaterra, también conocido como Charles Stuart, quien en 1660 había sido restaurado en el trono tras el breve interludio republicano. Sin embargo, la propuesta fue finalmente descartada debido a la firme oposición del rey Felipe IV, quien consideraba que su hija debía unirse a la rama austriaca de los Habsburgo, sin importarle el agravante de que dicha unión incrementara la consanguinidad en la familia. El destino de Margarita Teresa se selló desde el inicio. A la edad de tan solo 11 años, se anunció en la corte madrileña que la princesa se casaría con el archiduque Leopoldo de la Casa de Habsburgo. Este hombre no era otro que el hermano menor de su madre, lo que implicaba que Margarita se iba a casar con un pariente muy cercano, desempeñando un doble rol al ser al mismo tiempo su tío y esposo. Leopoldo, que ostentaba los títulos de archiduque de Austria, rey de Hungría, Croacia y Bohemia, y eventualmente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en el protagonista de una unión marcada desde el principio por la cercanía sanguínea. Los preparativos para el enlace se pusieron en marcha en 1663, aunque debido a su juventud, el matrimonio no se celebró hasta que la princesa estuvo a punto de cumplir 15 años. Fue en abril de 1666 cuando Margarita Teresa partió de Madrid rumbo a Viena, iniciando un largo viaje de 6 meses, que culminó con su llegada a la capital austriaca en diciembre de ese mismo año. La ceremonia nupcial, celebrada el 12 de diciembre, fue un evento de gran magnitud, asistido por la élite real europea y caracterizado por un despliegue de opulencia sin precedentes. La vida en la corte de Viena presentaba desafíos muy distintos a los de su Madrid natal, aunque en un primer momento, el traslado a la capital del Imperio austriaco pudo haber ofrecido cierto consuelo. La princesa nunca dejó de sentir una profunda añoranza por su tierra natal. A pesar de haber compartido gustos y aficiones con su esposo, quien, en una extraña contradicción, era a la vez su tío y compañero, Margarita Teresa se vio obligada a adaptarse a un entorno muy distinto al que conocía. Para sobrellevar el cambio, no dudó en trasladar consigo a algunas de las personas de su antiguo séquito, con la esperanza de encontrar un refugio en la familiaridad de su pasado madrileño. En Viena, la nueva reina se esforzó por mantener vivas sus raíces españolas, a pesar de encontrarse en un ambiente regido por costumbres y protocolos tan distintos a los de la corte hispánica. No obstante, la vida de Margarita Teresa pronto se vio asediada por la tragedia en el ámbito personal. Apenas unos meses después de su llegada a Viena, la joven emperatriz quedó embarazada, marcando el inicio de una serie de complicaciones relacionadas con su salud. El primer hijo, un varón llamado Fernando, nació en septiembre de 1667, pero su existencia fue efímera, ya que solo sobrevivió 3 meses antes de fallecer en enero del año siguiente. La pérdida del niño fue solo el comienzo de una serie de infortunios. El nacimiento de su segunda hija, María Antonia, en enero de 1669, se convirtió en el único caso
en el que uno de sus hijos logró sobrevivir a la infancia, mientras que otros 2 nacimientos, un varón llamado Juan Leopoldo, nacido el 20 de febrero de 1670, y una segunda hija, María Ana, que vivió apenas 2 semanas en febrero de 1672, se saldaron en tragedia. Además de las pérdidas maternas y las complicaciones obstétricas, Margarita Teresa comenzó a mostrar signos de problemas de salud que parecían empeorar con cada nuevo embarazo. Aunque, en comparación con su hermano Carlos, la princesa había gozado de una salud relativamente buena durante su niñez, las complicaciones propias de la consanguinidad empezaron a manifestarse de manera más evidente en su vida adulta. A su llegada a Viena, la prensa y los embajadores extranjeros de la época comentaron con alarma la frecuencia con la que la joven sufría enfermedades y ataques que la obligaban a permanecer en cama. Los médicos de la corte diagnosticaron en ella, entre otros padecimientos, una glándula tiroides agrandada, una condición de la cual no existía cura en aquellos tiempos y que, con el paso de los años, solo se agravó. El deterioro progresivo de su salud se hizo aún más evidente en la primavera de 1673. Durante un período de 3 semanas, la emperatriz fue asolada por intensos dolores estomacales que le provocaron fiebre y dificultades respiratorias. Documentos y crónicas elaboradas por embajadores extranjeros que se encontraban en la corte de Viena relatan la creciente preocupación de los funcionarios y consejeros ante la inminente posibilidad de que la joven mujer sucumbiera a sus dolencias. A pesar de los esfuerzos de sus médicos y del intento de consuelo por parte de su esposo Leopoldo, la salud de Margarita Teresa siguió deteriorándose, hasta que, el 10 de marzo, se vio obligada a recibir el sacramento de la confesión y la extrema unción, preludio de su inminente despedida de este mundo. El trágico desenlace se produjo apenas 2 días después, el 12 de marzo de 1673, cuando Margarita Teresa falleció a la temprana edad de 21 años. La autopsia practicada reveló, con gran pesar, que la emperatriz se encontraba embarazada de un niño en el momento de su muerte, lo que acentuó aún más el dramatismo de su destino. Su fallecimiento fue un acontecimiento que estremeció la corte de Viena y dejó una profunda huella en la historia de la dinastía de los Habsburgo. El funeral, celebrado en la cripta imperial, se prolongó durante semanas, llenando la capital austriaca de un ambiente de luto y desesperación. Leopoldo, desconsolado por la pérdida de su amada esposa, no tardó en contraer un nuevo matrimonio, esta vez con la archiduquesa Claudia Felicitas de Austria, procedente de una rama diferente de la familia Habsburgo, en un intento desesperado por asegurar la continuidad dinástica en medio de las penurias y crisis que se avecinaban. El legado de Margarita Teresa fue, sin embargo, más complejo que una mera sucesión de tragedias personales. Tras su muerte, los derechos al trono español pasaron a su única hija sobreviviente, María Antonia. Esta, a su vez, desempeñó un papel crucial en la transmisión de un legado que, a pesar de estar marcado por las consecuencias fatídicas de la consanguinidad, se convirtió en un punto de inflexión en la historia europea. La herencia de los Habsburgo, con sus vastos territorios y sus intrincadas alianzas matrimoniales, no tardó en desencadenar tensiones que culminarían en una crisis sucesoria de magnitud extraordinaria. Tras la muerte de María Antonia, en 1692, sus derechos fueron heredados por el único hijo superviviente, el príncipe José Fernando de Baviera. Sin embargo, el desafortunado destino de este último, quien falleció en 1699, se combinó con la incapacidad del rey Carlos II de España para engendrar herederos, dando lugar a una crisis sucesoria que sumió a España y a toda Europa en una guerra que se extendería por casi 15 años. La Guerra de Sucesión Española, como se conoció posteriormente,
fue un conflicto devastador que alteró el equilibrio del poder en el continente y que, en muchos sentidos, tuvo su origen en las decisiones dinásticas tomadas por los Habsburgo a lo largo de los siglos. La unión de matrimonios endogámicos, que en un principio había servido para consolidar alianzas y fortalecer el poder, acabó por sembrar las semillas de la decadencia, contribuyendo a la eventual caída de uno de los imperios más poderosos de la historia. La trágica vida de Margarita Teresa se erige así como un símbolo de los altos costos que pueden derivarse de una política de matrimonios forzados y de una obsesión por preservar el linaje a cualquier precio, aun cuando ello signifique sacrificar la salud y el bienestar de las generaciones futuras. A lo largo de su corta existencia, Margarita Teresa representó la dualidad de una vida de excesos y de dolor. Por un lado, se le recordaba por su delicadeza, su belleza y su inteligencia, rasgos que le permitieron destacarse en una corte colmada de rituales y formalidades. Por otro, su destino estuvo inexorablemente marcado por la fragilidad física, las complicaciones de múltiples embarazos y la constante sombra de una herencia genética maldita. Los numerosos retratos y memorias que han perdurado a lo largo de los siglos son testimonio de una figura trágica, cuya vida, aunque breve, dejó una huella indeleble en la historia de Europa. El relato de la emperatriz no es solo la historia de una mujer, sino el reflejo de una época en la que la política, el poder y la dinastía se entrelazaban de manera tan íntima que las decisiones personales se subordinaban a la supervivencia y el mantenimiento del imperio. La insistencia en mantener las alianzas internas a través del matrimonio entre parientes cercanos no solo debilitó a la dinastía en términos de salud, sino que también contribuyó a generar tensiones y conflictos que, eventualmente, desembocarían en una guerra que transformaría el mapa político del continente. En retrospectiva, la figura de Margarita Teresa invita a la reflexión sobre la relación entre el poder y la biología, y sobre cómo las decisiones tomadas en nombre de la grandeza imperial pueden tener consecuencias desastrosas en el ámbito personal y familiar. Su vida, tan llena de lujos y a la vez plagada de tragedias, es una advertencia acerca de los peligros de subordinar la humanidad y la salud al anhelo de perpetuar una dinastía. Las historias de sus enfermedades, de los nacimientos fallidos y de los momentos de desesperación en los que la corte temía por su vida, son un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos que incluso en el mundo de la realeza, nada es inmune a las vicisitudes del destino. El relato de su vida se ve también imbuido de una cierta melancolía, propia de aquellas narraciones históricas en las que el esplendor y la tragedia conviven de forma inseparable. La belleza de Margarita Teresa, capturada en innumerables obras de arte, contrasta con el dolor físico y emocional que padeció a lo largo de sus breves 21 años. La imagen de una princesa radiante, retratada en las Meninas, se funde con la realidad de una mujer que, pese a los cuidados y atenciones de la realeza, no pudo evitar sucumbir a los males que le impuso su propio linaje. Así, la historia de la emperatriz se convierte en una lección sobre los límites del poder y la fragilidad de la existencia humana, una lección que aún resuena en nuestros días. El legado de los Habsburgo, forjado a base de alianzas matrimoniales y de una política de endogamia, nos muestra cómo las ambiciones imperiales pueden conducir a consecuencias inesperadas y trágicas. La vida de Margarita Teresa es un claro ejemplo de cómo la búsqueda del poder absoluto, al no considerar las implicaciones humanas y biológicas, puede desembocar en la ruina de una familia y, por extensión, de un imperio. La tragedia de esta joven emperatriz se inserta en un contexto histórico de grandes conflictos y transformaciones, en el que la lucha por la supremacía europea se disputaba en múltiples frentes,
desde los salones de las cortes reales hasta los campos de batalla. En definitiva, la historia de Margarita Teresa de España es una narrativa compleja, en la que se entrelazan el esplendor de la realeza con el sufrimiento personal, la opulencia de una corte que no perdonaba ni mostraba compasión, y una política dinástica que puso en riesgo la salud y el futuro de sus herederos. Su vida, marcada por la belleza, la tragedia y la ineludible sombra de una maldición hereditaria, sigue siendo objeto de estudio y admiración, no solo por la grandeza de su linaje, sino también por la humanidad que se esconde tras la apariencia de perfección. La emperatriz, que desde su niñez fue objeto de atenciones desmedidas y cuyo destino fue decidido por las ambiciones de sus progenitores, representa la paradoja de una existencia en la que el lujo y el sufrimiento conviven en un delicado equilibrio. Cada uno de sus días estuvo teñido por el brillo de la realeza y la oscuridad de un destino ineludible. Una contradicción que hoy, al mirar atrás, nos invita a cuestionar las prácticas y decisiones que, en nombre del poder, pueden llevar a la destrucción de la misma esencia humana. A lo largo de este relato, se hace evidente que la vida de Margarita Teresa no puede ser reducida a meros eventos o cifras. Es una historia rica en detalles y matices que nos permite adentrarnos en el mundo de una Europa donde el destino de naciones enteras se jugaba en las intrigas de una corte y en la unión de matrimonios premeditados. La tragedia de esta joven emperatriz, cuyas esperanzas y sueños fueron truncados por una serie de desgracias que parecían inevitables, nos recuerda que el precio del poder, en ocasiones, puede ser demasiado alto. Hoy, al relatar esta historia, buscamos no solo rendir homenaje a una figura histórica cuya vida fue breve y llena de sufrimiento, sino también invitar a una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y de la política dinástica. La vida de Margarita Teresa es una ventana abierta al pasado, un recordatorio de que detrás del esplendor y la pompa de la realeza se ocultan secretos y heridas que pueden marcar el destino de generaciones enteras. En conclusión, la historia de Margarita Teresa de España es una epopeya de contrastes, donde el fulgor de una infancia dorada se ve empañado por la sombra de un legado maldito. La trágica trayectoria de la emperatriz, desde sus días de infancia en el Palacio del Alcázar hasta su infausta muerte en Viena, es un testimonio de la fragilidad humana en medio de las grandes maquinaciones del poder. Es, en última instancia, una lección sobre los límites de la ambición y sobre cómo, a veces, el afán de perpetuar un linaje puede conducir a la autodestrucción. Esta narrativa histórica, cargada de detalles sobre matrimonios forzados, crisis sucesorias y enfermedades hereditarias, nos invita a apreciar no solo la belleza y el esplendor de una época, sino también las tragedias que, en silencio, marcaron el destino de aquellos que parecieron vivir en un cuento de hadas. La vida de Margarita Teresa es un reflejo de una época en la que el honor, la tradición y el poder se entrelazaban de una manera tan inextricable que cualquier intento de escapar de las ataduras del destino parecía una ilusión inalcanzable. Así, el relato de la emperatriz sigue siendo un motivo de estudio y de reflexión, un recordatorio perenne de que la historia está tejida por hilos de gloria y de dolor, y que en cada rincón del pasado se esconden lecciones valiosas para el presente y el futuro. Con esta historia, invitamos a nuestros espectadores a adentrarse en un mundo de intrigas, de pasiones y de tragedias, donde cada detalle cobra vida y cada evento revela la complejidad de un imperio que, a pesar de su grandeza, no pudo escapar a los designios de la fortuna y del destino. El presente relato ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer una visión completa y detallada de la vida y el destino de Margarita Teresa, integrando hechos históricos con una narrativa fluida y coherente, sin incurrir en exageraciones o invenciones
que desvirtúen la verdad de los acontecimientos narrados.